Bueno, muy buenas noches para todos. Muy agradecido que se hayan inscrito en este webinar del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y vamos a proceder con lo que es un tema macro, digamos, de lo que es el MATCAD Prime. Vamos a empezar lo que es una presentación con respecto al software. Bueno, como Sophie dijo, digamos, mi nombre es Manfred Kiel y soy uno de los precursores, digamos, en la utilización de este programa en el ICE, debido a que este programa tiene muchas funciones que nos ayudan en el quehacer diario. Eh, yo a veces me pongo a pensar qué fácil hubiera sido, digamos, eh, para un estudiante de ingeniería civil haber tenido este software en los años de estudiante, digamos, ya hablando de los 2000 para atrás, porque este software realiza todas las operaciones matemáticas, tanto elementales como funciones cuadráticas, ecuaciones diferenciales, integrales, etcétera. Todo te lo hace. Tiene un motor matemático muy potente, que te facilita todos los cálculos. Entonces, ¿qué es lo importante de este software? Cuando usted tiene la mayoría de las personas lo que hemos utilizado es Excel, por lo menos anterior a los 2000 o a principios de los 2000 también. Pero yo, investigando un poco, encontré este software que tal vez haya empezado en los primeros años de los 2000 y lo empecé a trabajar. Han pasado ya, digamos, unos 20 años en cuanto al desarrollo de este software y lo han hecho muy potente, ¿verdad? Y no ha habido algo, digamos, desde el punto de vista estructural que yo no haya podido realizar eh, con este software. Entonces, vamos a empezar, digamos, con un poco de historia. Que es lo que nos dice que el MATCAD Prime es un software de computadora diseñado principalmente para la verificación, validación y documentación y reuso de cálculos de ingeniería. Se introdujo al mercado en 1986 en DOS. Fue el primero en introducir edición en vivo de la notación matemática combinada con computación automática. Distribuido por PTC, es muy visual y permite el uso de plantillas, de funciones en la que solo es necesario escribir los valores deseados, incluso graficar funciones. Como les decía, digamos, la historia nos dice que empezó desde 1986. Yo, digamos, investigando, apenas lo descubrí a principios del 2000 junto con un compañero del ICE. Y desde ahí lo he usado ininterrumpidamente, porque definitivamente, digamos, ha sido una invención muy productiva. El MATCAD Prime como tal es un programa, como dice su acrónimo, WYSIWYG. WYSIWYG. ¿Qué significa? Es what you see, it's what you get, que es lo que ves, es lo que obtienes. Por eso es lo que yo digo, digamos, cuando usted estaba trabajando en Excel, no digo que el Excel sea malo porque nos ha ayudado montones desde que estamos estudiando, digamos, y ahora como profesionales. Pero cuando usted está utilizando el Excel, usted no ve prácticamente lo que está haciendo, porque cuando usted mete una fórmula en una celda, pues ya tiene que confiar en lo que introdujo sea lo correcto, ¿verdad? Entonces, después, cuando usted obtiene los resultados y ve que algunos resultados como que no están bien, digamos, o están fuera de lo normal, es cuando usted tiene que empezar a revisar, pero tiene que meterse a la celda y ya es, digamos, un poquito más complejo el asunto
cuando no le tenés nombre a las celdas y tienes que usar las letras y los números y el signo de dólares y etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso les puse aquí, digamos, la diferencia. La gran diferencia entre el MATLAB y el Excel. Cuando usted está utilizando el Excel y está metiendo una fórmula, pues es relativamente sencillo cuando ya usted lo ha trabajado muchos años, digamos, y ya se ha convertido en un experto, pero les coloqué también un pantallazo, digamos, de lo que es utilizar el MATLAB, que lo que tenés arriba en el Excel lo puedes escribir de forma más visual en el MATLAB de la siguiente manera, como lo vemos aquí en este cuadro que está aquí abajo. Entonces, como ven acá, el resultado es el mismo, la obtención del resultado, pero la forma visual o de ver por lo menos la fórmula que estás utilizando para la realización de tus diseños es completamente diferente, es más visual y como vamos a ver ahorita, digamos, tiene todas las funciones también, tanto del Word para darle todas las configuraciones de letras y colores, etcétera, y también para los que no o se resisten al cambio, digamos, también en cuanto al uso del Excel, el MATLAB te ofrece también la función de utilizar el Excel dentro del MATLAB. Entonces, tampoco, digamos, la función primordial es, digamos, que si vas a utilizar el MATLAB, llegas y abrís el Excel dentro del MATLAB y empiezas a trabajar el Excel, sino que te da la opción por si quieres hacer algún cálculo que se te facilite más a la hora de utilizar el Excel, pero ya lo tenés dentro de la misma hoja de cálculo del MATLAB. Un poco de historia a través de los años. El MATLAB tiene un parteaguas como desde el 2010. ¿Por qué digo esto? Porque el MATLAB como tal antes era nada más en blanco y negro. Entonces, aunque el motor matemático sigue siendo muy poderoso, antes nada más escribías fórmulas, obtenías resultados, escribías texto, pero todo era escrito en negro, ¿verdad? Sobre una pantalla blanca. Pero a partir del 2010 ya, o el 2011, empezó el PTC MATLAB Prime 2.0. Ahí empezó, digamos, ya la era de los colores en el MATLAB, cuando ya les podías empezar a colocar configuraciones de letras, configuraciones de colores, este, ponerle todas las florituras que le podías poner en Excel, ¿verdad? Poniéndole a las variables de entrada un color amarillo, a las constantes un color verde, etcétera, o a los resultados un color celeste, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando en el desarrollo de los años, PTC le consultaba a los usuarios qué quisieran ver dentro del programa. Entonces, poco a poco han ido insertando todas las funciones o todos los gustos que los ingenieros o los usuarios han querido ver dentro del MATLAB Prime. Entonces, aquí ven a través de los años, desde el 2011 que empezó el PTC MATLAB Prime 2, hasta llegar al 2025, que es el año entrante, saldrá el MATLAB Prime 11.0. Ahorita ya salió el MATLAB 10.0, pero el que ahorita les voy a mostrar es el 9, que es el que yo manejo ahorita. Pero cada uno de estos lo que han hecho es ir implementándole muchas mejoras estéticas y funcionales. Entonces, después lo que hice fue meterme un poco ahí a la página de PTC como para darles una idea de lo que vale el programa como tal, eh, una licencia de MATLAB Prime 10 y ese es el valor por si quieren investigar un poquillo más ahí en PTC. Ok, el entorno del MATLAB, esto lo coloqué como para ya ir metiéndonos un poco más en el programa y esto es lo que ustedes van a ver cuando abren el MATLAB Prime. El MATLAB Prime, como les dije, ya es mucho más estético. Si ustedes ven estas herramientas, ¿verdad? Cada una de estas ventanas que se abren,
ya aparece el Office. El Office que hemos utilizado siempre en Excel y en Word, ya esas barras de herramientas parecen el uso diario, ¿verdad? Entonces, han tratado de familiarizar a los usuarios con esa estética. Cuando abres el MatCat Prime, te lo abre cuadrícula, con una cuadrícula estándar, pero como les dije, van implementándole tantas cosas que ya después usted puede utilizar o una cuadrícula más pequeña para utilizar más espacio o para ordenar más las variables, etcétera. O también si les gusta trabajar en una hoja blanca, lo pueden hacer también, depende de los gustos. Esta hoja cuadriculada estándar es la que utilizamos de muchos años, ¿verdad? Para hacer nuestros trabajos universitarios y ya cuando empezamos a trabajar también para hacer nuestras memorias de cálculo. Este programa es lo que viene a ayudarnos a ya casi no utilizar el formato manual en nuestro trabajo. Yo en el quehacer diario, digamos, paso con el MatCat Prime abierto porque todo lo que necesitas realizar lo puedes hacer básicamente en el MatCat. Entonces se hace más fácil, digamos, el quehacer. Casi que ni hojas se gastan ahora haciendo números, escribiendo fórmulas, tratando de hacer resultados o cosas así. Las capacidades del MatCat. Aquí puse unas de las muchas que tiene, digamos, pero son, bueno, prácticamente infinitas, le digo yo a los compañeros del trabajo, porque cualquier cosa que usted necesite lo va a encontrar aquí en este programa. Entonces, las capacidades del MatCat: resolver ecuaciones diferenciales con varios métodos numéricos, graficar funciones en 2 o 3 dimensiones, el uso del alfabeto griego, letras griegas, mayúsculas y minúsculas, cálculo de expresiones simbólicas, operaciones con arreglos, vectores y matrices, solución simbólica de un sistema de ecuaciones, encontrar la gráfica, la curva de tendencia de un grupo de datos, implementación de subprogramas, encontrar raíces de polinomios y funciones, funciones estadísticas y distribuciones de probabilidad, encontrar valores propios o autovalores y vectores propios y autovectores. Entonces, como ven, digamos, es una amplia gama de capacidades que trae el MatCat. Como yo les digo a los que siempre me consultan sobre el MatCat, que el MatCat es muy poderoso. Entonces, el trabajar con el MatCat te lleva de la mano, digamos, en todos los diseños que vos vas haciendo. Pero como todo programa, ¿verdad? Vos necesitas meterle datos de entrada fiables, ¿verdad? Para que te den resultados que vayan de acuerdo a la realidad, ¿verdad? Entonces eso es igual, nada más ponerle cuidado, ¿verdad? A todos los diseños que estás haciendo, pero el MatCat te lleva de la mano. Aquí lo que puse fueron algunos ejemplos de gráficos. Puedes realizar gráficos en 2 dimensiones, gráficos de contorno para cuando estás, no sé, diseñando zapatas y querés ver los esfuerzos admisibles en el terreno. Puedes hacer gráficos, vamos a ver, gráficos de puntos, gráficos en 3 dimensiones, etcétera. Puedes desarrollar también lo que son ecuaciones. Aquí también puse un ejemplo de las fórmulas o de las ecuaciones de deflexión, de momento, de cortante. También puedes utilizar también lo que se llama bloques de solución. Bloques de solución es cuando usted introduce una ecuación y dentro del mismo bloque de solución, ella te va a resolver esa ecuación dándote los resultados. Además de eso, la ecuación que está aquí es circunscrita o inscrita, mejor dicho, en el bloque de solución. Puedes graficarla también por fuera de ese mismo bloque, ¿verdad? Entonces, como ven,
van desarrollándose muchas cosas y donde ya se introduce mucho lo que es los colores dentro del MatCat, que le van a dar esa mejor visualización cuando estás trabajando memorias de cálculo. Seguimos con los ejemplos. La programación dentro del MATLAB también es un ítem muy poderoso, digamos, aunque tiene, digamos, 8 o 10 funciones de programación. Con eso, les puedo asegurar que pueden hacer cualquier programa necesario que ocupen dentro del programa, ¿verdad? Para obtener algún resultado que ustedes necesiten. Entonces, aquí les puse, digamos, algunos ejemplos también de pequeños bucles de programación utilizando el for, utilizando el if, el else, y tienen mucho más, digamos, funciones de programación, pero eh, ahorita cuando entremos ya al programa como tal, les voy a mostrar que son como 10 funciones lo que tiene, pero ya con eso basta y sobra. También, como les dije, dentro del mismo MATLAB pueden insertar una hoja de Excel para trabajarla propiamente dentro del programa como tal, sin tener que guardarlo como una hoja de Excel por sí sola, digamos. Cuando ustedes vuelven a abrir el MATLAB, el Excel está dentro de la hoja sin que tengan que tener abierto el Excel de Microsoft. Entonces, es otra función que tiene implícita el MATLAB Prime. Trabajo con matrices también es algo bastante fuerte, digamos, el trabajo de matrices y vectores que tiene, perdón, que tiene el MATLAB. Pueden trabajar matrices de X cantidad de filas y columnas, vectores y todas las funciones y operaciones que pueden hacer con estos arreglos. Y por último, en la presentación quería mostrarles también cuando estás trabajando integrales y derivadas en, dentro del MATLAB, ¿verdad? Se convierte en algo muy fácil de utilizar y obtienes el resultado muy rápido, digamos. El MATLAB como tal tiene un motor matemático muy potente y no tienes que esperar casi que absolutamente nada para obtener el resultado. Lo que quería mostrarles este es uno de los primeros, bueno, más bien, uno de los últimos, una de las últimas versiones del MATLAB original, donde se puede trabajar ya un poco lo que son colores, pero se ve también muy enchapado a la antigua, digamos. Todavía, digamos, no se le podían colocar muchas cosas estéticas, pero así se veía, digamos, el MATLAB anterior, que llegó hasta la versión 15. Hasta la versión 15 fue que trabajó el PTC y ya después de ahí ya dejó de darle actualizaciones para proceder con el MATLAB Prime. Entonces, si ustedes ven acá, así era como se trabajaba en MATLAB, que como les dije, estéticamente no era lo mejor, pero sí igual de potente que el que tenemos ahora. Yo diría que más bien al motor matemático del Prime le han hecho muchas mejoras todavía para hacerlo mucho mejor a como estaba antes, pero digamos, yo con este MATLAB anterior tampoco tenía ninguna queja al respecto. Entonces, esto era uno de los ejemplos, digamos, que quería mostrarle cómo se veía el MATLAB anterior para ya entrar en materia de lo que es el MATLAB el MATLAB Prime que se está utilizando ahorita. Este es el MATLAB Prime, el entorno de MATLAB Prime versión 9. Como les dije anteriormente, digamos, los ribbons son muy parecidos a lo que se estaba utilizando anteriormente, o anteriormente no, ahorita lo que se está utilizando en el software de Office.
tanto en Word, en Excel y en todos sus programas. Ese es el entorno, como les dije, que ustedes pueden observar. Y entonces vamos a entrar en materia. Cuando ustedes abren ya, esto es lo que les abre el MATCAD Prime. Para ir trabajando las memorias de cálculo, usted lo que tiene que ir haciendo es tratando de ahorrar su tiempo, ¿verdad? ¿Ahorrar su tiempo en qué sentido? Digamos, facilitar, estas hojas de cálculo te van a facilitar la vida de ingeniero, digamos, en cuanto a hacer hojas de cálculo. Entonces, entre mejor estén hechas o entre menor cantidad de pasos eh, tengas que hacer cuando estás diseñando, pues mucho mejor, ¿verdad? Entonces, hay que ir depurando tus hojas de cálculo en el transcurso del tiempo. ¿Qué es lo primero que uno les recomienda? Hacer sus propias plantillas. Cuando tenés una plantilla ya realizada, nada más después llegas y lo que haces es meterle los datos, meterle las variables, meterle las fórmulas y ir realizando tu hoja ya con los mismos parámetros que tenés tus anteriores hojas de cálculo. Entonces, todas tus hojas te van a salir iguales, porque si no haces esto, vas a ir haciendo tus hojas eh, como, como lo estés realizando ese día, digamos, a como puedes estar ordenado y tengas bastante tiempo, también algunas veces no tenemos mucho tiempo, entonces los vas haciendo desordenada y ahí la vas a dejar. Y mentira que muchas veces las dejamos por ahí sin volverlas a ver después y entonces mi recomendación es hacer las plantillas respectivas. Entonces, aquí les voy a mostrar, digamos, esta es una plantilla que yo tengo para mis hojas de cálculo, para hojas 8,5 por 11 en el sentido vertical. Vos puedes trabajarlo también en el sentido vertical, pero yo las trabajo en el sentido horizontal para hacer, digamos, todos mis cálculos dentro de o en la parte izquierda y colocarle, digamos, algunos pantallazos o imágenes o dibujos en CAD que me los he traído al MATCAD que justifiquen las variables que estoy colocando. Entonces, básicamente uno puede trabajar lo que es el encabezado y el pie de página con la información que uno quiera colocarles, ¿verdad? En este caso yo les colocaba mi nombre, el título que le quería poner a la hoja de cálculo, después le ponía la versión y la fecha y un código personal. Después empezaba con un código de colores en donde ponía los esquemas, las premisas de diseño. En las premisas de diseño también le colocaba otros colores para poner las solicitaciones, los materiales, la geometría de los elementos y ya después empezaba también con lo que es la justificación, los alcances, los algoritmos de cálculo. Pero eso es muy personal, ¿verdad? Eso cada persona verá cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Sus necesidades propias cuando están diseñando algo. Esto es muy importante porque a mí me gusta, digamos, realizar hojas de cálculo para cada uno de los elementos que lleva un diseño, ya sea vigas, columnas, zapatas, etcétera. Entonces uno va haciendo una por una y va trayéndose también, ahorita lo vamos a ver con un ejemplo que les traje ahí también para mostrarles de una hoja de cálculo mía, recortes de la CI o de cualquier norma que estén utilizando para sus diseños. Dentro del algoritmo de cálculo ya es donde empezarían a ustedes a realizar sus fórmulas ya empiezan a declarar variables, a obtener resultados de los diseños. Y después como tal ya le colocan un ítem de resultados donde colocan, digamos, lo que están ustedes buscando. Entonces, esa es una plantilla que yo tengo para 8,5 por 11, pero también tengo una para 11 por 17. ¿Por qué por 11 por 17? Y en sentido horizontal. Muchas veces necesitamos mucho espacio en el sentido horizontal que una hoja 8,5 por 11 no nos da el espacio. Entonces, es sencillo, yo las tengo los dos, utilizo cualquiera de las dos cuando sé que
voy a necesitar más espacio en el sentido horizontal, entonces utilizo la 11 por 17, que básicamente trae los mismos ítems, pero te da esa ayuda de más espacio, digamos, en toda tu hoja. Vamos a mostrarles lo que es una hoja de cálculo bastante detallada, digamos, que yo he hecho para el diseño de columnas. Entonces, cuando estás realizando una de esas hojas de cálculo, lo que vas a ver primordialmente es el orden. Cuando tenés un orden específico, vas a ver que el desarrollo se va a hacer más comprensible siempre. Entonces, cuando vas eh, paso a paso dentro de la hoja de cálculo, se convierte, digamos, en un trabajo muy fácil de llevar y van a ir, el MATCA te va a llevar de la mano, digamos, en cuanto al desarrollo. Entonces, como ven, digamos, opté por agarrar una de mis plantillas, que es la 8,5 por 11, le coloqué el esquema que quiero desarrollar de la columna y empecé a colocarle las solicitaciones obtenidas ya de un programa de análisis estructural, coloqué sus resultados. Y si ven aquí, ya yo empecé aquí lo que es mo- darle al programa lo que son mis variables. Mis variables se colocan de esta manera cuando querés que el programa lo entienda así. eh, Estas son variables cuando se le colocan dos puntos igual. Yo sé que este no es un curso, digamos, propiamente de MATCAD, pero, digamos, por lo menos lo esencial es lo que quiero mostrarles, digamos, cuando estás eh, demostrándole o mostrándole al programa cuáles son tus variables de entrada, que yo en mis colores lo utilizo como amarillo, digamos. Lo que son constantes lo utilizo con un fondo morado. Y entonces ya voy aquí utilizando propiamente toda la información o las variables que voy a necesitar para el desarrollo de mi hoja de cálculo. Entonces ya voy colocándole ahí todo lo que necesito, después le coloco la justificación, el alcance de la hoja o lo que son los límites, ¿verdad? Para qué es lo que va a servir la hoja y cuáles son las restricciones que tiene. Entonces, como les dije, ya empecé ahí a jugar con lo que es las dimensiones de la columna, el recubrimiento. Esto es una ubicación, digamos, ya propiamente donde está situada la columna, ¿verdad? Y también el MATLAB nos deja utilizar tablas dentro de las hojas de cálculo. Y entonces es de una manera muy fácil de colocarle una tabla de las varillas de acero que uno puede utilizar y fácilmente uno llega después y hace un llamado, digamos, de la varilla número 3 hasta la varilla número 10, lo coloqué aquí, ¿verdad? Más de eso no, yo sabía que no lo iba a utilizar en esas columnas, entonces lo dejé hasta ahí. Y uno hace un llamado de esas varillas y le extrae, digamos, el diámetro y el área de las varillas, como les comenté anteriormente. ¿Qué pasa aquí? Que no se encuentran el desarrollo propiamente de la hoja, sino que de una vez, después de la ubicación y de colocarle esa tabla, ya tengo unos resultados obtenidos. Entonces, antes de comentarles esa situación, quería enseñarles que al final de la hoja uno lo que coloca es un resumen del diseño. Entonces, como ven acá, digamos la sección con una base de 40 centímetros y un peralte de 40 centímetros con una cantidad de varillas de 12, las esquineras son de calibre 5 y las internas son de calibre 4. Puedo dibujar una sección de esa columna que estoy diseñando con el tamaño de la varilla esquinera, el tamaño de la varilla interna y el tamaño de la varilla que estás utilizando como aro de cortante y después de la sección. Como acá, digamos, la sección va de 60 hasta, perdón, desde 0 hasta 40 y
en este caso también es de 0 hasta 40, ¿verdad? Como lo ven acá, que lo coloqué, digamos, el B y el H es una columna cuadrada, entonces esta función es muy importante también para ver cómo te va quedando el elemento que estás diseñando. Después lo que hago es llamar las variables que tenía anteriormente y ya también hago un resumen del acero total, la separación de las varillas en cada una de las direcciones, tanto en B como en H. Y realizo un diagrama de interacción donde se colocan los pares ordenados de momento y de carga axial para ver que entren dentro del diagrama. Entonces, como ven, digamos, el orden y la estética del MATCAD es sumamente importante, muy visual y a mi criterio muy bonito, digamos, a la hora de presentar tus hojas de cálculo, tus memorias de cálculo. Entonces, como les dije antes, ¿qué pasa? Digamos, qué raro, si yo nada más llegué y coloqué mis variables y de un pronto a otro ya tengo los resultados. El MATCAD te deja esconder todos los cálculos que has realizado para la obtención de los resultados. Esto se llama un área. Cuando vos llegas y expandís el área, ahí vas a tener la parte de algoritmo de cálculo. Esto no es necesario, esto lo hago yo nada más. ¿Por qué? Porque me gusta estar, digamos, haciendo o variando mis datos de entrada y ver de una vez los resultados que voy obteniendo haciendo esa variación. Pero tampoco es necesario, digamos, el área usted puede o no utilizarlo, yo lo utilizo para esconder todo lo demás y nada más que se muestre los datos de entrada y los resultados. Pero entonces, este apartado de algoritmo de cálculo es donde ya ustedes empiezan a hacer todos los cálculos respectivos que nos lleva la norma, digamos, en este caso el ACI, que fue el que yo utilicé para realizar la hoja de cálculo. Entonces, no vale la pena, digamos, ir viendo cada uno de estos datos, pero lo que sí quiero que vean, digamos, es la estética, digamos, toda la forma de hacer la presentación propia de la hoja de cálculo. Entonces, ahí ya empezaba uno a meterle las fórmulas, la relación de la deformación del FY entre el módulo de elasticidad, y inmediatamente te arroja el resultado haciendo el llamado de las variables que ya uno había presentado en la hoja inicial, donde tiene las premisas de diseño. Entonces, ¿por qué es importante el orden? Por eso les dije, digamos, en principio uno llega y pone todas sus variables, lo que vas a necesitar para hacer tu hoja de cálculo, y ya después el programa se encarga de hacer el llamado. Cuando estás haciendo las fórmulas, ya ella sabe que el FY entre el ES, ya vos hiciste ya los habías colocado en tus premisas de diseño. Aquí está el FY y aquí está el ES. Entonces, al tenerlo ya colocado en tus premisas, automáticamente el programa va a ir jalando, digamos, todas esas variables que ya vos habías hecho la colocación en la pantalla inicial o en la portada inicial, digámoslo así. Después ya empieza el desarrollo como tal, como les dije anteriormente. Ya eso es muy personal, propio del diseñador, ¿verdad? Cómo va a ir desarrollando su hoja de cálculo. Pero si ustedes ven acá, yo a la par de cada una de las variables o los resultados, le escribo un texto de cuál es el significado. ¿Por qué hago esto? Porque si vos utilizas esta hoja de cálculo, posteriormente, cuando la volvás a utilizar, si es mucho tiempo más adelante o X cantidad de días, ¿verdad? Al rato no te vas a acordar cuál es esa variable que colocaste en tu hoja de cálculo. Entonces, ¿para qué uno se va a complicar? Entonces le coloca un texto identificando la variable que estás utilizando en tus hojas.
para que después no se te complique porque vas a tener que volver a buscar el ACI o la norma que estés utilizando y casi que vas a perder tiempo volviendo a recordar cómo hiciste tu hoja para obtener los resultados. Entonces, utilizar textos para nombrar tus variables. Y como les comenté también, ¿por qué trabajo en el sentido horizontal? Para poder poner los recortes que traigo de la CI, de las normas, cualquier norma que estés utilizando, y lo pegas a la par para saber tus datos de entrada de las variables, por qué es que las estás utilizando o cuál otros parámetros puedes utilizar dependiendo de, digamos, de tu diseño específico, ¿verdad? Entonces, por esta es la razón que yo utilizo, digamos, la hoja en el sentido horizontal para poder eh, colocar mis variables, nombrarlas y además de eso colocarles recortes, ya sea de normas, ya sea imágenes extraídas de internet también, eh, y también recortes del AutoCAD. Todo eso lo puedes traer acá para entender mejor cada una de las variables que estás nombrando en tu hoja. Después de eso, ya lo que quiero es la obtención del acero total de la columna, pero entonces para eso lo que hago es una programación, bastante larga, como ven acá ustedes, digamos, eh, lo poderoso que es el MATLAB para tener programaciones y que al final nada más llegue y te den una cuantía de acero, que es esta que tengo por acá. Y después de eso, ya obteniendo las cuantías de acero, también ya lo que hago es ubicación de las filas del acero dentro de la columna con programaciones, con bucles de programaciones pequeñas también, que en base a estas bucles se forma un programa grande que te va a hacer el desarrollo de tus hojas de cálculo. Entonces, es básicamente, digamos, es una hoja llena de programación que por eso la escondí, digamos, o le puse esa área para contraerla porque a mí lo que me interesa, obviamente, de ahí son los resultados, como toda hoja de cálculo, y que al final te arroje, digamos, también el dibujo propiamente de la sección, análisis de la compresión pura de la columna, análisis a flexión y compresión en el sentido HC, ¿verdad? Porque cada una de las direcciones es analizada en esta hoja de cálculo para obtener un diagrama de interacción tanto en el sentido X o en el sentido Y. Hablemoslo de esa forma. Y yo no lo puse aquí, hubiera puesto sentido X y en el sentido Y, ¿verdad? Pero en mi caso, yo lo puse en el sentido HC y en el sentido BC, creo que es el otro sentido. Después desarrollo las cargas axiales minoradas, los momentos resistentes y mis rangos de variable para poder obtener mis diagramas de interacción de la columna en cada una de las direcciones. Y como les dije antes, se posicionan los pares ordenados, tanto de axial como de momento, y ahí es donde uno ya decide si está la sección muy sobrada, podemos disminuirla un poco en cada una de las direcciones, dependiendo de los momentos que tengas para el diseño. Entonces yo sigo aquí con mi programación, etcétera. Después ya me dibuja el diagrama de interacción para el otro sentido. Y de igual manera ahí puedo observar que caen dentro del diagrama. Y como les dije anteriormente, entonces yo lo que hago es ocultar todo este desarrollo para ya tener nada más mi hoja de resultados y en base a esto ya, con base a esto, ya obtener ya un diseño final, ¿verdad? Esta es un diseño de columna de concreto. Después les quería enseñar también, por último, porque ya vamos a entrar a lo que son las consultas respectivas. Esto es un diseño de vigas rectangulares de concreto, que como ven, lo que le comenté anteriormente, el tener una plantilla
te facilita, digamos, ya después lo que es ir metiendo tus variables o tu información para ir desarrollando tu hoja de cálculo y todas te van a quedar iguales y eso es lo mejor, digamos, tener todo, digamos, en base a una plantilla y tener todas prácticamente iguales con la misma información. Entonces, lo que quería era que vieran, de igual manera, cuando ya yo llego y pongo la ubicación, ya tengo mi desarrollo escondido, porque después ya nada más muestro lo que son los resultados de esa viga. Y ven acá, digamos, lo que me desarrolla la viga son el acero a flexión, digamos, en el momento positivo abajo. Después, lo que voy a mostrar aquí son resultados de la flexión, del momento nominal, el momento último, aceros mínimos, aceros máximos, el acero provisto, el tamaño de las varillas, etcétera. Resultados de cortante y resultados de torsión. Todo eso lo tengo escondido dentro del área que tengo aquí contraída. Cuando yo llego y la expando, ya vamos a empezar a ver todo lo que son las fórmulas trabajadas, los recortes, como ven acá, imágenes que extraje de internet o en alguna, no sé, en algún video que encontré, todo eso lo puedes meter, tablas, desarrollo de bucles de programación, bueno, en este caso la revisión de la sección controlada, las mismas tablas, que eso es muy importante que también les puedo comentar. Digamos, ustedes pueden llegar y marcar esta tabla, darle copy paste y llevársela para otra hoja que estén trabajando y ya no van a tener que meterla a mano o hacerlo manualmente otra vez esa misma tabla. Entonces, hasta cualquier fórmula que ustedes quieran volver a utilizar en una hoja de cálculo, se la pueden llevar y darle copy paste. Eso es lo importante también del MATCAD, que pueden llegar y copiar todo lo que necesiten y en otra hoja para no comenzar de cero. Y ahí se van a ahorrar tiempo también, tiempo de diseño. Entonces, es muy importante también que lo sepan. Aquí está un bloque de solución. Cuando metes la ecuación cuadrática del acero, te da el acero que necesites en, en tu elemento, en tu sección transversal. Aquí seguimos observando que cálculo de la cuantía inicial del acero, cálculo de los parámetros de Whitney, etcétera. Yo lo que hago es, en algunos casos, hago a mano, digamos, un diagrama de flujo para ver cuáles son los pasos a seguir para el diseño de algún elemento de concreto, ¿verdad? Para posteriormente ya desarrollarlo en mi hoja de cálculo, ¿verdad? Entonces, hago mi diagrama de flujo, obtengo la información de las normas que estén utilizando y ya empiezo a desarrollar la hoja de cálculo como tal, ¿verdad? Porque a veces, cuando estás desarrollándola, eh, haces un primer paso, después tenés que pasarte a la norma, a ver qué sigue, etcétera. Entonces, ya cuando lo tenés, bien desarrollada, tu diagrama de flujo en, no sé, en alguna hoja que tengas escrito todo eso, entonces se te va a facilitar, digamos, en el sentido del tiempo desarrollarla. Aquí sigo mostrándole. Todo esto son imágenes que extraigo de algún lado, ¿verdad? Para esclarecer, digamos, cuáles son las variables que estás colocando dentro de tu hoja y que posteriormente no se te olvide, ¿verdad? Cuáles son esos parámetros que estás utilizando. Aquí los límites del acero a colocar, eh, el acero de flexión propuesto, los parámetros finales según el acero ya escogido, cuando ya escogiste el acero que estás utilizando en tu sección. Y todo esto, como les comenté, ¿verdad? Ya después empiezo a revisar lo que es el cortante, empiezo a revisar lo que es la torsión de la viga. Ya aquí está el acero por torsión. Esto es una imagen extraída del ACI. Y cada una de las hojas, obviamente, van el paso a paso adecuado para que al final nada más llegues y presentes
tu hoja de resultados. Yo generalmente utilizo también lo que son análisis comparativos. Hago una función en base a una de las variables para ver cómo se comporta la sección transversal si empiezo a variar el B de la sección. O en este caso, si empiezo a variar el MU, el momento último, cómo se comporta el acero final, poniendo a variar un momento último, en este caso también, cada uno de estos son funciones del acero final, pero poniendo a variar el momento último en este caso es el B, y en este caso es el peralte efectivo, que es el D. Entonces, ¿para qué sirve eso? Eso sirve, digamos, cuando estás haciendo un análisis de sensibilidad y querés ver cómo van a variar tus secciones dependiendo de unas variables que hayas colocado. Ahí está un gráfico en 2D, que puedes colocar colores a las gráficas, a cada una de las trazas, y dentro del gráfico puedes colocar estas trazas para ver cómo varían, digamos, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, cada una de tus variables. Entonces, también es eso, es importante para ver la sensibilidad de cómo varían ahí las gráficas que estás colocando. Y después le coloco unas referencias bibliográficas. Pero ya al final, como les dije anteriormente, lo importante es tu hoja de resultados. Creo que entonces, desde el punto de vista del programa como tal, eh, eso es lo que quería comentarles, digamos, por lo menos crear esa expectativa de cómo se ven y cómo se desarrollan hojas de cálculo dentro del MATCAD Prime. ¿Y qué es lo importante aquí? El bajar, digamos, cualquier porcentaje de error que pueda darse, digamos, dentro de unos cálculos matemáticos que puedas hacer ya sea en Excel o que puedas hacer a mano también o a calculadora, porque aquí lo que haces es meter o introducir tus variables y meter o introducir tus fórmulas. Entonces ya el motor matemático del programa como tal te va a arrojar los resultados sin tener ese porcentaje de error que podría darse en la manipulación de la calculadora, eh, haciendo tu cálculo manual, ¿verdad? A mano, o en Excel con esa pequeña problemática, le digo yo, cuando estás metiendo una fórmula dentro de una celda. Entonces, de mi parte, eso sería cualquier consulta, eh, y si la podemos responder, con mucho gusto. Muchísimas gracias, don Manfred. Sí, les podemos realizar las preguntas en el espacio de preguntas y respuestas si alguno tiene alguna consulta. Yo aquí no estoy viendo, ¿verdad? Sofi, usted es la que me dice, ¿verdad? Si hay alguna consulta o... Correcto, ya tengo una aquí. Ah, ok, perfecto. Gendry Badilla nos dice, buenas noches. Yo de una vez me lo descargué con la licencia para estudiantes. Veo que va a ser muy útil para esta etapa final de semestre, donde nos permitían resolver diseños de geotécnica en Excel. Muchas gracias por la recomendación. Ok, con mucho gusto. De hecho, eso es lo importante, ¿verdad? Al ser un webinar, lo que quería uno es crearles esas expectativas a la mayoría de los colegas o algunos estudiantes también que se hayan inscrito, porque es una herramienta muy importante, les va a ayudar mucho, digamos, en sus quehaceres, les va a ahorrar tiempo, les va a bajar el porcentaje de error, como les dije anteriormente, y van a ver que se les va a facilitar sus diseños. Perfecto, tenemos otra consulta. Josué Vargas nos dice, ¿hay alguna versión para Android como para lectura? Sí lo hay porque yo la tenía en mi celular. Obviamente es nada más
para lectura, ¿verdad? No es tan poderoso un celular, digamos, para realizar cálculos, pero por lo menos para lecturas y cosas básicas, sí creo que sí puede hacerlas, pero sí tendrías que meterte a investigar un poquillo más. Yo no lo utilizo, ¿verdad? Porque obviamente con la computadora personal uno la anda siempre, ¿verdad? Entonces uno realiza sus cálculos ahí, pero sí la había. Perfecto. Luego tenemos la pregunta de Rafael Sánchez. Dice, ¿dónde puedo encontrar recursos para realizar la programación? ¿Hay algún curso que me recomiende? Vamos a ver, aquí en Costa Rica, digamos, que yo sepa, creo que solo yo lo he dado, digamos. De ahí viene, digamos, la parte importante que era que el SIC, en la medida de que los interesados le digan también que puedan hacer un curso, tal vez el SIC lo haga posible, digamos, si nos podamos poner de acuerdo, ¿verdad? Para realizarlo o algún curso personal para alguna empresa, digamos, etcétera, ¿verdad? Eso es importante. También, digamos, si hay cursos en el extranjero, eh, yo los he llevado, digamos, para poder incrementar un poco más el conocimiento. Obviamente de ahí sí los costos son un poquillo más elevados, ¿verdad? Porque más que son en el extranjero, pero así como para recomendarte aquí, no hay un curso como tal, digamos. Creo que en este caso, pues sería prudente, digamos, que le hagas llegar ese deseo, digamos, de un curso de MATCAD al Colegio de Ingenieros también. O en dado caso, también, ahorita les muestro ahí mi contacto y nos podemos poner de acuerdo ahí después. Perfecto. La siguiente pregunta sería de José David Barrantes. Dice, buenas noches. ¿En qué sección del programa se puede configurar el tamaño de la hoja? Ok, eso lo vamos a ver si me deja. Ok, aquí. Aquí en el documento, nos metemos a la cejilla documento, digamos, ya cuando estés en el MATCAD Prime, en documento ves aquí donde te va a dejar este, colocarle, configurarle el tamaño de hoja que creas. Ahí está la 8,5 por 11, la 8,5 por 14, la doble carta, que es la 11,17, que es la otra que yo utilizo, o las configuraciones de hojas gringas, que es la A3, la A4 y la A5. Perfecto. La siguiente pregunta sería de Eric Fernández. Dice, saludos, Manfred. ¿Puede uno capacitarse en el uso propiamente del programa, un manual, libro de texto o curso? Como les dije anteriormente, no lo hay aquí en Costa Rica. La propia página del PTC sí tiene, digamos, algunas ayudas que son bastante buenas, digamos, por lo menos para empezar a practicar el MATCAD, pero ya como un curso como tal, como les comenté, tal vez ya el Colegio de Ingenieros se interese en dar el curso como tal y nos podamos poner de acuerdo. Si no, ahí ya les puse en pantalla ahí mis datos para cualquier consulta o podemos ahí este, hablar sobre el programa como tal. Perfecto. La siguiente pregunta es de José Vargas. Dice que así se puede exportar a PDF. Sí se puede exportar a PDF, correcto. Cuando vas a hacer una presentación o vas a dar, digamos, unos resultados al cliente o a la jefatura, puedes hacerlo y exportarlo a PDF. Sí, correcto. Y la última pregunta sería de José David Barrantes y sería ¿cómo hace el marco para las secciones, como el encabezado? Ok, vamos a abrirlo aquí. En este caso, digamos, nos vamos aquí mismo.
a mostrar lo que es. Aquí está, en la misma cejilla de documento, nos vamos al icono de encabezados y pie de página. Aunque digamos, si lo quieren en la hoja principal, ¿verdad? Que es en el cuadriculado, lo que tienen que darle es el mostrar marco y le dan clic acá y ya tienen el cuadriculado para desarrollar tu hoja de cálculo. Pero si lo que quieren es el encabezado como tal, digamos, trabajar el encabezado, también le tienen que dar aquí el marco, o si quieren el pie de página, también ahí le dan el marco y se les desarrolla ahí lo que quieran ver, digamos. En este caso es el encabezado. Yo le puse el marco a todo, ¿verdad? Para que lo pudieran observar ahí. Perfecto, entonces estaríamos finalizando la charla. Les voy a dejar una encuestita chiquitita de 10 preguntas rápidas. Para nosotros es muy importante su opinión, así que por favor si la pueden responder. También darle las gracias al panelista de dos, Manfred, por darnos toda esa información tan importante y a todos por quedarse hasta el final de la sesión. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos.